Física recreativa para personas con discapacidad visual, un proyecto de Miguel Cabrerizo, con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, la Universidad de Granada, Facultad de Ciencias y la Unidad de Cultura Científica. Ondas estacionarias en una estaca. Principio físico. Ondas estacionarias en un listón de madera. Experimento. Mediante un oscilador mecánico producimos ondas estacionarias en un listón de madera. Explicación. Las ondas en un medio limitado, como el listón, producen para determinadas frecuencias modos llamados estacionarios, en los que la amplitud de oscilación es siempre la misma. En algunas posiciones las amplitudes son máximas, vientres, y en otras son nulas, nodos. Cantando con helio. Principio físico. Velocidad del sonido en un gas. Experimento. Aspire un poco de helio y hable o cante. Se le pone la voz muy aguda. Este es un experimento de física que está hecho con helio. Y entonces, como el helio es menos denso que el aire, me cambia la voz de esta forma. Explicación. La frecuencia de la voz viene determinada por la forma y el tamaño de la cavidad bucal. Al ser el helio unas 7 veces menos denso que el aire y mantenerse las mismas dimensiones de la cavidad bucal, las ondas estacionarias que se forman, que son en definitiva las que dan el tono, se establecen a mayor frecuencia. Cantando con hexafluoruro de azufre. Principio físico. Frecuencia de la voz. Experimento. Aspire un poco de hexafluoruro y hable o cante. Se le pondrá la voz grave. Este es un experimento de física que está hecho con hexafluoruro de azufre, que es un gas mucho más denso que el aire, y cambia la voz al hablar de esta forma. No sé cuánto me durará, espero que no demasiado, porque esto asusta. Explicación. La frecuencia de la voz viene determinada por la forma y el tamaño de la cavidad bucal. Al ser el hexafluoruro de azufre unas 5 veces más denso que el aire y mantenerse las mismas dimensiones de la cavidad bucal, las ondas estacionarias que se forman, que son en definitiva las que dan el tono, se establecen a menor frecuencia. Lentes acústicas. Principio físico. Refracción de ondas sonoras en un medio más denso. Experimento. Coloca un globo lleno de codos entre el oído y una fuente sonora moviéndolo lentamente hacia los lados y retirándolo de ti. Observarás que el sonido en determinadas posiciones sube de volumen. Explicación. Las ondas sonoras se difractan al atravesar medios de densidades acústicas diferentes. Para las ondas sonoras, los globos funcionan como lentes esféricas. La cajita de música. Principio físico. Caja de resonancia. Experimento. Si accionamos el mecanismo de una cajita de música sin caja, el sonido será muy tenue. Basta ponerla sobre un tablero para que se amplifique considerablemente el sonido. Explicación. Las pequeñas láminas de la caja mueven una pequeña cantidad de aire, es decir, son capaces de transmitir muy poca energía acústica. Cuando lo ponemos sobre el tablero, la energía mecánica de las láminas vibrando se transmite al mismo y el tablero hace de caja de resonancia vibrando con la misma frecuencia que las láminas. La regla equilibrista. Principio físico. El centro de gravedad. Rozamiento. Experimento. Se coloca la regla sobre los dedos índices de ambas manos separadas entre sí. Se van acercando poco a poco las manos hasta que se juntan en el centro. Se comprobará que la regla se mantiene en equilibrio. Explicación. Esto se debe a que los dedos se unen en el centro de gravedad de la regla. A medida que estos se acercan al centro de gravedad, soporta más peso el que está más cerca del centro y por lo tanto tiene mayor rozamiento.
Por ello, el movimiento hacia el centro de gravedad es más fácil para el dedo más alejado al mismo. El tobogán magnético. Principio físico. Inducción magnética. Corrientes de Foucault. Experimento. Se coloca una chapa de cobre casi verticalmente y se deja caer libremente por ella el imán. Se observa que el imán desciende muy lentamente. Explicación. Una vez empieza a moverse el imán cerca del conductor, induce en el mismo corrientes que se oponen al movimiento. El tobogán magnético 2. Principio físico. Inducción magnética. Corrientes de Foucault. Experimento. Entre dos pletinas gruesas de cobre separadas y colocadas verticalmente se deja caer un gran imán de neodimio de longitud un poco menor que la separación de las chapas. Se observa que el imán desciende muy lentamente. Explicación. Una vez empieza a moverse el imán cerca del conductor, induce en el mismo corrientes que se oponen al movimiento. Sartenes e imanes. Principio físico. Inducción magnética. Corrientes de Foucault. Experimento. En una sartén de aluminio colocamos un imán esférico de neodimio y en otra sartén una esfera del mismo tamaño de acero y hacemos girar las esferas. Observamos cómo la de acero se mueve casi libremente sobre la sartén mientras la otra parece que se frena. Explicación. Una vez empieza a moverse el imán cerca del conductor, induce en el mismo corrientes que se oponen al movimiento. El clavo ingrávido. Principio físico. Ingravidez. Experimento. En un tubo se mete un clavo y en el extremo superior del tubo se coloca un imán, lo suficientemente lejos como para que no atraiga al clavo. Se deja caer el conjunto y en la caída el imán atrae el clavo. Explicación. Cuando el tubo está en reposo, la fuerza de atracción del imán no es suficiente para atraer el clavo, debido a su peso. Sin embargo, en caída libre, el clavo cae más lentamente que el imán debido a la atracción. La maleta cabezona. Principio físico. Conservación de una cantidad de momento angular. Experimento. Se pone a girar a gran velocidad el disco de gran momento de inercia que hay dentro de la maleta y se intenta girar la misma como si girásemos en una esquina, observando que la maleta se resiste a tal giro. Explicación. Para cambiar la dirección del momento angular hay que aplicar un par de fuerzas. Efecto Doppler. Principio físico. El efecto Doppler. Experimento. Se introduce el zumbador en la pelota de tenis y ésta se ata a una cuerda. Cuando se enciende el zumbador y se hace girar la pelota, se observa que cuando cambia la velocidad del giro de la pelota, el sonido del zumbador cambia. El sonido es más agudo cuando se acerca a la pelota y más grave cuando se aleja. Explicación. La frecuencia, número de oscilaciones por segundo, de la señal que llega al oído depende de la velocidad de la fuente que lo genera. Efecto Doppler. Christian Doppler, 1842. Siendo mayor cuando la fuente se acerca que cuando ésta se aleja. Tubo sonoro. Principio físico. Ondas sonoras. Experimento. Se coge el tubo por un extremo sin taparlo y se gira. Se producirán sonidos más agudos al girar rápido y más graves si se gira más despacio. Explicación. Al girar el tubo se mueve el aire de su interior. Este movimiento se propaga al exterior en forma de ondas longitudinales que llegan a nuestros oídos como un sonido musical. La frecuencia de dichas ondas depende de la velocidad con la que se mueve el tubo y de la longitud del mismo. La taza y la pesa. Principio físico. Conservación de energía potencial en cinética rozamiento. Experimento. Se deja la cuerda por encima del dedo, colgando la taza, y la pesa se sujeta con la otra mano. Al soltar la pesa, que es más ligera que la taza, la cuerda se enrolla en el dedo impidiendo que la taza caiga. Explicación. Al soltar la pesa, esta gana energía cinética, lo que hace que suba más arriba de donde cayó, enrollándose en el dedo.
Metrónomos. Principio físico. Sincronización de las oscilaciones. Experimentos. Se colocan 2 metrónomos oscilando con la misma frecuencia sobre un tablero y a su sobre 2 latas de refresco vacías. Transcurrido un cierto tiempo, los metrónomos oscilarán al unísono. Explicación. Al estar los metrónomos colocados sobre una tabla móvil, esta transmite los pequeños impulsos, que no estarán en fase amortiguándose hasta que las 2 oscilen al unísono. Lentejas movedizas. Principio físico. Comportamiento de los sólidos divididos. Experimento. Hunda en un recipiente con las lentejas una bola hueca y una maciza encima de las lentejas y agite el recipiente. Se observa cómo la bola densa se hunde mientras la menos densa emerge a la superficie de las lentejas. Explicación. Al agitar arriba y abajo, las lentejas, que son mucho más pequeñas que la bola poco densa, se van colocando debajo de esta, con lo que en cada agitación la bola sube. La que es mucho más densa se hunde. La cadena anudada. Principio físico. Conservación del momento angular. Experimento. Se inserta la cadena en la anilla y se suelta la anilla dándole un pequeño giro. Al caer, la anilla golpea la cadena y se anuda automáticamente. Explicación. El pequeño impulso que damos a la anilla al caer le transfiere un momento angular, que la hace girar a medida que cae. Como los 2 lados de la cadena se mantienen separados una distancia aproximadamente igual a la anchura de la anilla, ésta se mete entre ellos anudándose. Levitador electromagnético. Principio físico. Inducción electromagnética. Experimento. Se conectan 6 bobinas con el núcleo de hierro en paralelo y se sitúa un disco de aluminio, cuyo borde llega hasta los centros de los entrehierros, encima de las bobinas. Cuando se conecta, el disco levita. Explicación. Se inducen unas corrientes que generan un campo de sentido contrario al de las bobinas. El campo periférico repele el disco hacia el centro. El disco de aluminio se calienta por el efecto Joule. Temperatura de Curie. Principio físico. Transformación ferromagnético para magnético. Experimento. Se observa cómo un trozo de metal monel es atraído por un imán. Si calentamos el metal, este ya no es atraído por el imán. Explicación. Por encima de la temperatura de Curie, un cuerpo ferromagnético pierde su magnetismo, comportándose como un material puramente paramagnético. La masilla tonta. Principio físico. Viscoelasticidad. Experimento. Somete a la plastilina a esfuerzos lentos y se comporta como un plástico. Si la somete a esfuerzos rápidos, se comporta como un elástico. Explicación. Fabricado a partir de una masa informe de polímeros de silicona tratado con ácido bórico, dependiendo de su viscosidad de la fuerza aplicada de manera no lineal. Las nueces de Brasil. Principio físico. Sólidos glanurales. Experimento. Coloque 3 nueces en el fondo de un bote de vidrio y eche avellanas hasta que cubran las nueces. Agite arriba y abajo y observa cómo las nueces suben por encima de las avellanas. Explicación. En cada sube y baja se colocan las avellanas que son más pequeñas debajo de las nueces, provocando que éstas suban.